esto al respecto. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Bueno, estamos recorriendo el país, estamos abriendo un debate con los ciudadanos. Hemos ido al encuentro de la ciudadanía para discutir y consolidar lo que hemos llamado 5 puntos para la reconstrucción nacional, una propuesta para el pluralismo, para el sector democrático de este país. Nosotros, desde la Unidad Política Popular 89, acompañamos la convocatoria del referéndum revocatorio. Lamentamos que Maduro no haya seguido el ejemplo de López Obrador, por citar un caso. Y bueno, en este momento estamos recorriendo el país, hemos llegado del oriente del país, en donde hemos compartido con la gente, en primer lugar, de esos 5 puntos, en primer lugar, la necesidad de rescatar la dimensión ética de la política, entendiendo la ética como el conjunto de costumbres y normas para las relaciones humanas en sociedad. Creo que hay una ruptura en el país, hay un problema profundamente ético en el país, y eso pasa porque nos hemos alejado de la búsqueda de la verdad. Ahora, pero ustedes salieron precisamente de las filas del chavismo, de la izquierda revolucionaria. ¿Qué los apartó de esa casta política? Nosotros, primero, no pertenecemos a ninguna casta política, pertenecemos al campo popular. Una de las cosas y el espíritu desde el campo popular era la democracia protagónica y participativa y el ejercicio de la soberanía. Y la ruptura con, digamos, el proyecto histórico del chavismo, que hemos dicho que ha fracasado, ha sido desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del límite que se le ha hecho a la soberanía popular, y un ejemplo de eso es el aborto al referéndum revocatorio, que significa un zarpazo a la democracia y al ejercicio de la soberanía popular. Entonces, eso ha generado también en el país una crisis estructural que tiene múltiples dimensiones, y que el mayor afectado es el 94,5% de la población venezolana, que vive con menos de $2 al día. Es decir, está bajo el umbral de pobreza. Entonces, un proyecto que se planteó transformador, un proyecto que se planteó democrático, participativo, protagónico, con el libre ejercicio de la soberanía popular, hoy se presenta ante el país como autoritario, como limitante para el ejercicio democrático, y sobre todo, todos los objetivos que se plantearon en el plan de gobierno, que se le conoce como Plan de la Patria, en principio 2013-2019, no han alcanzado sus objetivos. Es por eso que nosotros también convocamos al referéndum revocatorio, más que por estar en oposición a quien hoy ostenta el poder, es porque queríamos evaluar ese plan de gobierno. Y es por eso que el segundo punto que nosotros estamos planteando para la reconstrucción nacional es la necesidad de configurar un programa de gobierno para gestionar la crisis. Porque plantearle al país, a los venezolanos, que va a haber una salvación en el corto plazo, es una oferta, en el mejor de los casos, engañosa. ¿Cree que hay una figura política con credibilidad que pueda asumir las riendas de una oposición que está dividida, que tiene mucha falta de acuerdos por el momento, que por lo tanto no han podido materializar lo que se ha planteado a lo largo de estos años, tanto así que ahora prácticamente no participan en elecciones? Entonces, ¿cómo hacer para reconstruir eso, plantear una figura que sea creíble, que esté alejada del mesianismo tradicional en Latinoamérica, que es interesante también analizar ese punto de vista? Bueno, fíjese, hoy estamos cumpliendo 20 años del golpe de abril del 2002. Y de ahí para acá, y pongo esto como fecha porque considero que fueron los acontecimientos que fragmentaron a la sociedad venezolana y que fragmentaron digamos, a la oferta política venezolana. Del 2002 para acá, la agudización de la polarización, la profundización de la polarización fue mucho más intensa. Yo estoy convencido de que el liderazgo venezolano, que lo que reclama la mayoría del pueblo venezolano es que haya una renovación en el liderazgo político venezolano. Y no solamente en el liderazgo político, también en el liderazgo gremial, en el liderazgo social, económico. Y es necesario, ha llegado la hora de las nuevas ideas, de los nuevos procedimientos y de los nuevos hombres. El siglo XXI tiene una serie de desafíos que demandan de la clase política venezolana ideas de altura, ideas innovadoras, la capacidad integradora de la ciencia, del conocimiento.
Un problema grave que tenemos es que en Venezuela no hace falta saber, no hace falta tener conocimiento para ser presidente del país, por ejemplo. No hace falta saber o tener conocimiento para dirigir cualquier empresa importante. Y eso es lamentable. Y bueno, y la evidencia de eso es que hay 6 millones de venezolanos afuera, de los cuales el 51% está entre los 18 y los 30 años y es la mano de obra laboralmente activa, pero además capacitada, altamente capacitada. Entonces es lamentable para un país o para el futuro de un país que haya un hueco en el bono poblacional tan grave, en donde su recurso humano más talentoso ya no se encuentra en su territorio. Entonces, y era lo que decía, plantearse salvar el país sin entender de que es un proceso de planificación de mediano y largo plazo, sin entender los elementos que nos da la demografía, sin entender que nuestra población hoy en día está viviendo con menos de $2. Hoy en día vemos dos Venezuelas. Está una Venezuela muy minoritaria que tiene esfera de confort y hay una Venezuela mayoritaria que padece esta crisis. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa. Estamos conversando hoy con Emilio Useche, es politólogo, coordinador nacional adjunto del Partido Unidad Política Popular 89, conversando sobre la actualidad política venezolana, también sobre los planteamientos que ellos dan al respecto de una posible reconstrucción nacional. En el pasado formaron parte del chavismo, hoy están apartados, sin embargo, haciendo oposición y apostando a lo que usted dice de una unidad para también hacer frente a estas elecciones del próximo año 2024, que puede ser una oportunidad también para expresarse en cuanto a lo que en política no le parece increíble, que se plantea también, pero sobre todo con propuestas para salvar el país, porque hay múltiples opciones, hay llamadas varias oposiciones también, políticas al gobierno nacional, pero no vemos una unidad concreta y tampoco una propuesta formal de cómo mejorar la situación del país, aunque ya estamos viendo signos de apertura, de cambio por parte del gobierno nacional. No hay algo que pueda favorecer a la mayoría de la población, que sabemos que tiene precariedad, necesidades, ¿no? Hay una apertura económica, pero que quizás no beneficie a todo el mundo ni llegue a todos los sectores que puedan tener acceso a eso. Bueno, en principio, decir que como la mayoría del pueblo venezolano, ninguno de los actores de la política, como le llamo yo, de los actores de este show de mal gusto para la mayoría de los venezolanos, viven o han hecho una correcta lectura e interpretación de la realidad que vive el país. Te decía al principio que hay dos Venezuelas. Hay una Venezuela que, según la ENCOVID, la encuesta de condiciones de vida, el 94,5% de los venezolanos viven con menos de $2 al día. Bueno, una evidencia es que el salario mínimo son $30. Y ahora, sobre eso quisiera conversar porque se ha dado un incremento, un ajuste salarial recientemente por parte del gobierno venezolano. ¿Ustedes cómo lo interpretan, cómo lo analizan? ¿Eso contribuye a la mejoría de la calidad de vida de los venezolanos o por el contrario? En nada. Cuando tú le preguntas a un trabajador qué hace con esos $30, te podrá explicar mejor que yo su realidad. Y bueno, además tiene hijos, tiene familia, tienes problemas de salud, tienes problemas de servicios públicos, tienes problemas de carencias estructurales. Hay un daño antropológico en la sociedad venezolana porque hay un daño en la condición, digamos, de la vida digna del ciudadano. Y te decía que ninguno de los actores de la política identifican o representan a esa mayoría porque viven en esfera de confort, porque viven en ese 5,5% que quedaría según la ENCOVID de mejoría. Y bueno, ahora, estas realidades del pueblo venezolano, de precariedad del pueblo venezolano, pasa porque hay decisiones incorrectas, pero además el mayor cáncer del cuerpo de la República es la corrupción. O sea, si tú no tienes dinero y el dinero que llega te lo robas, pues evidentemente no te va a alcanzar para desarrollar los proyectos que son necesarios para avanzar en el país. Ahora, tenemos un proceso electoral el próximo año, o más bien dentro de 2 años, en el 2024, elecciones presidenciales que podrían ser una oportunidad de expresión para los venezolanos.
¿Y qué se plantea en torno a los acuerdos que puedan alcanzarse? Usted hablaba de coaliciones y hay un punto que es muy interesante, son las elecciones primarias, que quizás no todos los partidos están articulados para hacerlos. Hay ciertos intereses que eso al menos lo impiden, pero ¿qué plantean en torno a esta ejecución de elecciones primarias, así como lo vemos en diferentes países latinoamericanos? Colombia, por ejemplo, es una muestra de ello para lograr sus candidatos que se mediden en las elecciones presidenciales que están próximas a celebrarse. ¿Por qué Venezuela no puede hacerlo? Bueno, porque lamentablemente los partidos políticos se han convertido en alcabalas para la participación política. Nosotros estamos, el tercer punto de estos 5 puntos para la reconstrucción nacional es la necesidad de un plan de recuperación de inmediata acción social, en donde incorporemos a las manifestaciones y demandas de todos los gremios de la sociedad, de las fuerzas vivas de la sociedad. Y las primarias es nuestro cuarto punto que le hemos hecho al país. El planteamiento que le hemos hecho al país, que es que necesitamos unas primarias que sean abiertas, que hayan unas bases comiciales, que sean legitimadas por incluso una comisión de facilitadores, de notables, digamos, de la sociedad, que sean referentes para el país y que puedan ayudar a ese proceso, porque el problema de las primarias es que quieren ser secuestradas. Y quieren ser secuestradas por los mismos de siempre. Entonces es necesario que los mismos de siempre le abran la puerta de la política a la ciudadanía, porque al final la soberanía reside en el pueblo, como lo dice el artículo 5 de la Constitución. Entonces nos corresponde a los ciudadanos participar del quehacer público y tomar la decisión de quién será el candidato unitario del sector que adversa el gobierno de Maduro. Ahora bien, nosotros ponemos un punto, digamos, de honor para esa discusión, que es que necesitamos reflexionar sobre el perfil del candidato. O sea, necesitamos una persona que tenga la capacidad, la probidad ética, las condiciones y las credenciales y conocimientos para construir un equipo multidisciplinario integrador que gestione la crisis del país y que se plantee, digamos, enfrentar los desafíos y amenazas que nos plantea el siglo XXI. En torno a los acuerdos que se puedan dar con el gobierno y la oposición, ahora que se plantea retomar el diálogo nacional, en otrora realizado en México como país receptor, ¿qué plantean ustedes? De hecho, ¿están incluidos en este proceso de diálogo, como lo ha dicho el gobierno, que busca aglutinar todas las fuerzas políticas del país para que participen en él? Bueno, en principio nosotros, cuando se instaló por primera vez la negociación en México, enviamos una carta al jefe negociador del gobierno noruego, en donde proponíamos para el debate político la necesidad de el balotaje presidencial. Es necesario que haya una segunda vuelta en este país, como en la mayoría de los países latinoamericanos, para poder que el Poder Ejecutivo tenga mayor legitimidad. Y además estábamos también pidiendo la necesidad de una circunscripción electoral para la población migrante, porque hoy hay 6 millones de venezolanos fuera del país que tienen el derecho al voto y que tenemos que permitirles que ejerzan su derecho al voto. Ahora bien, lo más importante es que esos migrantes están ayudando a complementar un poco el presupuesto familiar para que sus familias que están aquí en Venezuela puedan a medio comprar algo, porque hoy la canasta básica está en $450. Rápidamente un comentario por Twitter. Buenos días, un saludo al invitado. ¿Qué propuestas o líneas gruesas debe llevar el programa de gobierno para la gestión de la crisis o plan de reconstrucción nacional? Brevemente para despedir. Bueno, necesitamos que atienda en principio un plan de urgencia social, económica, de producción, porque el problema de Venezuela no se resuelve solamente decretando unilateralmente aumentos de salario, sino incorporando a todos los sectores de la sociedad para rescatar o recuperar el aparato productivo. Algo breve y rápido. Yo vengo llegando de Puerto Ordaz. Puerto Ordaz es el motor industrial de este país, está en las ruinas. Entonces, un país que su motor industrial está en las ruinas, cómo construye, cómo recupera su aparato productivo y cómo se plantea las metas para superar el subdesarrollo en el que estamos. Orlando Contreras dice, ¿qué sentido tiene ir a unas primarias que incluyen al sector oficialista como han sugerido algunos sectores? No, bueno, eso es un debate que está abierto. Nosotros creemos que las primarias es un tema que va a legitimar si participa la mayoría de los ciudadanos. Le agradezco mucho por acompañarnos en esta oportunidad.